Buenas tardes, alumnos. En el día de hoy lo que vamos a hacer es continuar un poquito con la resolución de circuitos. En el último videito habíamos visto cómo resolver un circuito serie, hoy nos toca un circuito paralelo. Resistencias conectadas en paralelo, a diferencia del serie, lo que tienen es que tienen dos puntos de conexión, ¿ven? Uno arriba, uno abajo. Entonces, este es un circuito, ustedes ya saben, tiene una fuente, el interruptor, dos resistencias conectadas en paralelo. ¿Qué vamos a tener que averiguar? Obviamente todas las fórmulas están en el apunte que ya está subido al Classroom. Este es un ejemplo de cómo resolver. Vamos a tener que calcular resistencia total, intensidad total, la intensidad 1 en este tramo, la intensidad 2 en este tramo, la potencia total, la potencia 1 para esta resistencia y la potencia 2 para esta resistencia. Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a recordar las fórmulas principales que tenemos que utilizar. Ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Fórmula de potencia, la principal, potencia igual voltaje por intensidad. Primero, vamos a calcular la resistencia total. La fórmula para calcular resistencia total que está en el apunte, cuando son al menos dos resistencias, dice que la resistencia total es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. En este caso, como la resistencia 1 es 4, la resistencia 2 es 6 ohm, vamos a hacer 4 por 6 dividido 4 más 6. ¿Sí? 24 dividido 10 me da 2,4 ohm. Algo a recordar en este punto es que el resultado de la resistencia total de un circuito en paralelo debe ser menor que la menor resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Este valor de resistencia total sí o sí debe ser menor que el menor, en este caso, de estas dos resistencias. ¿Sí? Acá la menor es 4, el resultado es 2,4. En un primer momento podríamos decir que está bien el resultado. Una cosa más, resistencias, obviamente resistencias conectadas en paralelo ofrecen menos resistencia al paso de la corriente. Ven que la resistencia que da como resultado final es menor, es 2,4. ¿Eso qué quiere decir? Que pasa más corriente. Recuerden que cuando la resistencia es más chica, el resultado de la intensidad o la corriente es mayor. Y cuando la resistencia es más grande, obviamente el paso de la corriente es menor. Bueno, continuemos. Una vez que yo calculo la resistencia total, si vuelvo a graficar esto, me quedaría algo así con una sola resistencia, con una resistencia total ya que equivale a 2,4 ohm. Entonces aquí lo que vamos a calcular es la intensidad total. ¿Cómo calculo intensidad total? Con la ley de Ohm. Despejo en la ley de Ohm, la intensidad es igual o equivale al voltaje dividido la resistencia. Si quiero calcular intensidad total, lo que voy a hacer es usar el voltaje total dividido la resistencia total. Entonces 12 volt, que era dato, dividido los 2,4 ohms que me había dado como resultado la resistencia total. Esto me da, redondeando, 5 amperes. ¿Sí? ¿Recuerdan? Si ya leyeron o si todavía no lo leyeron, vayan al apunte cómo se comporta la intensidad o la corriente en un circuito paralelo. La intensidad total es igual a la suma de las intensidades parciales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en cada rama voy a tener un valor de I que va a depender del valor de R. ¿Sí? A diferencia de la serie, no sé si se acuerdan que la intensidad era siempre la misma. Bueno, en este caso la intensidad varía en relación al valor de R. Cada una de ellas, tanto I1 como I2, las podemos calcular con la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm es la misma, la fórmula es la misma. Intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. Pero como yo tengo que calcular la intensidad que hay en este tramo,
voy a usar el voltaje. ¿Por qué uso el voltaje total? Porque en un circuito paralelo el voltaje no varía. Entonces siempre va a ser, en este caso, 12 volts. Lo que sí va a variar en este caso es resistencia, porque en lugar de usar la R total voy a usar la R1, que es 4 ohm. Entonces 12 dividido 4, en este caso me da 3 amperes. ¿Sí? Y con la intensidad 2 voy a hacer exactamente lo mismo. Voltaje el total dividido, en este caso, la resistencia 2, que es 6. 12 dividido 6 me da 2 amperes. Por ende, entonces, como dice acá, la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Si hubiese más resistencia serían más intensidades. ¿Qué hago? Sumo los dos resultados y me da 5. Ven que me da el mismo resultado que me dio el cálculo de la I con ley de Ohm. ¿Sí? Vuelvo a hacer el esquema. Resistencia. Ven que acá diferencié el dibujo. Una resistencia más grande, que es 6, me da menor corriente, 2 amperes. Y una resistencia un poco más chica, que es 4, corriente más grande. ¿Ven? Entonces, esos 5 amperes totales se separan acá. Y si yo colocase el amperímetro en serie, ustedes ya saben que se conecta en serie, lo conecto acá, me va a dar un total de 5 amperes. ¿Sí? Vamos al cálculo de la potencia. Potencia, voltaje por intensidad. ¿Sí? También es potencia total es igual a la suma de las potencias parciales. Entonces, la potencia total la voy a calcular usando el voltaje total, que era dato 12 volts, por la corriente obtenida, 5 amperes, me da 60 volt ampere. ¿Por qué puse watt acá entre paréntesis? Ustedes van a ver, creo que en quinto o el sexto año, los diferentes tipos de potencia y cómo se calculan, potencia reactiva, efectiva. ¿Sí? Por ahora ustedes quédense, si ponen watt está bien, pero traten de utilizar volt ampere, no hay problema por eso. Sale de multiplicar tensión por corriente, volt ampere. Potencia total. Si voy a calcular la potencia 1, lo que voy a tener que utilizar es el voltaje 1 por la intensidad 1. Como ya dijimos que en un circuito paralelo el voltaje no varía, voy a utilizar 12 volts por la intensidad 1, que ya la calculamos, que es 3 amperes. 12 por 3 me da 36 volt ampere la potencia 1. La potencia 2 hago exactamente lo mismo, pero con los valores de 2. 12 volt, que no varía, por los 2 amperes ya calculados. 24 amperes. 24 volt ampere, perdón. Si yo sumo 36 volt ampere más 24, me va a terminar dando 60, que es lo mismo que me dio utilizando la fórmula de B por I. ¿Sí? Acá está. ¿Está claro? Bueno, este es un ejercicio sencillo. Obviamente en el apunte hay otros que son un poquito más complejos, pero se resuelven de la misma manera. ¿Sí? Bueno, me voy a despedir en este caso con una frase que viene ideal para la época, o en realidad no ideal, es muy real para la época en que vivimos, ¿sí? En que estamos atravesando. Por favor, léanla, analícenla. El analfabeto del futuro no será aquel que no sepa leer o escribir, sino que no sea capaz de aprender, desaprender y reaprender. Chicos, yo estoy aprendiendo con ustedes, ¿sí? Por favor, les voy a pedir que si tienen alguna duda me la consulten. Si es necesario hacer otro video, por favor, me lo van a pedir. Cualquier duda que tengan, por menor que sea, es muy importante, ¿sí? Así que nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo a todos y un abrazo para toda la familia.